¿Qué tal amigos de Impacto Venezuela? Bienvenidos a mi programa dominical Cara a Cara. El tablero político del país se sigue resquebrajando. Con Nicolás Maduro y Sila Flores en suelo estadounidense, el nuevo orden de Delcy Rodríguez enfrenta una gran amenaza y no viene precisamente de la oposición tradicional, sino de sus propias entrañas. El chavismo originario la acusa de entregar el país y de purgar el legado del fallecido presidente Hugo Chávez. Analicemos este contexto con mi invitado del día. Él es el politólogo Nickmer Evans, disidente del chavismo, víctima del sistema. ¿Cómo estás, Nickmer? Qué gusto tenerte en mi programa. Saludos, Mildred, muchísimas gracias. Siempre un honor estar contigo. ¿Cómo percibes este momento en el que estamos viendo Día de hoy, a porque la chavistas mañana de hoy, originarios, que se hacen llamar como así, se empiezan a mover, sacándose los pues trapitos al esta sol unos serie con otros que van y a tratar de pescar en el lodo. rechazando todo lo que está haciendo el gobierno encargado de Delcy Rodríguez. No hay posibilidad, Mildred, de disimulo. Cuando Chávez estaba en el poder, habían varios factores que unificaban al chavismo. No solamente era la capacidad de liderazgo de Chávez, que bueno, que es altamente reconocido, sino además había una bolsa de dinero que podía distribuirse ampliamente. Pero además también había una extorsión ideológica, o sea, había una ideología que seguir, había algo de un elemento romanticista que Chávez imprimía a la relación con los liderazgos políticos, que subordinaba a unos términos ideológicos muchas relaciones, aún a pesar de que no fuesen el tema económico. Y también empezaba a operarse, Mildred, el mecanismo que terminó utilizando Maduro para imponerse, que es el tema de la extorsión. No solamente la extorsión política, sino además también la extorsión con base en la inteligencia policial. Era averiguarte la vida, era saber tus detalles más íntimos y tus manejos administrativos en cargos públicos. Y él empezó entonces a generar cooptación por parte de los cuadros políticos con base en el hecho de amenazarlos de que si tú te sales del redil, entonces yo voy a proceder a detenerte, a perseguirte o a exponerte públicamente ante tu familia en relación con muchas cosas. Ya estamos en un punto en donde el del cinismo no tiene la capacidad ni de tener el dinero, ni de tener la capacidad de extorsión. ¿Por qué? Bueno, porque el nivel de extorsión ha disminuido como consecuencia de lo que pasó el 3 de enero y el hecho de estar subordinados en este momento a una tutela que no permite que la violación de derechos humanos sea tan evidente o por lo menos se marque una pauta en relación a una nueva etapa de violación de derechos humanos, etcétera. Sin embargo, entonces Del Silo y el Rodrigato tiene que empezar a moverse con otros mecanismos, con mecanismos que permiten ofrecer esperanza y futuro dentro de sus bases, pero con un manto de traición que es absolutamente inocultable. En el marco de esta incapacidad que tienen de poder tener la legitimidad, el carisma, el discurso, la ideología, el recurso o la capacidad de extorsión, entonces empieza a desatarse los demonios y los demonios empiezan a exhibir las diferencias que siempre ha habido en el chavismo, pero que estos elementos previos que te acabo de mencionar lograban ocultar. Hoy en día, el predominio fundamental es por tratar incluso de generar algún tipo de retaliación en contra de un sistema que tenía oprimido a una serie de actores que se manejaban bajo estas subordinaciones, pero que hoy al final sienten la necesidad de demostrar que se sienten traicionados. Y aquí agrego un elemento importante. Aquí la pregunta, Mildred, es quién traiciona a quién. Porque generalmente los que salen del chavismo se les dice que son traidores al chavismo, pero la verdad podríamos decir que es al revés. Es que quienes están en el poder han traicionado las ideas con las que convencen a la gente para sumarse y entonces al final los que están en el poder terminan traicionando el chavismo, que en principio tenían unas ideas y una ilusión que siguen preservándose. Por eso se utiliza esta categoría de el chavismo originario, que es una categoría bastante particular, de aquellos que desde un principio estuvieron acompañando a Chávez y que ahora se encuentran en un limbo porque sin Chávez, sin Maduro, que era el legado oficial de Chávez y ahora con una estructura
que controla el poder, que no tiene nada que ver con ese chavismo originario, entonces se sienten absolutamente, no solamente desorientados, sino que además terminan siendo víctimas de esa lealtad, entre comillas, a un liderazgo y no a un país o a su ciudadanía o a la Constitución. Claro. Desde tu perspectiva y como conocedor de las bases ideológicas de este proceso, ¿representa la gestión de Delcy Rodríguez la claudicación total del antiimperialismo? Sin duda que el hecho de que haya una absoluta subordinación, así sea porque tienen una pistola en la cabeza, y que no se haya generado ningún tipo de resistencia física, armada, en nombre de la defensa del país, aún menos en relación con el tema de la defensa del legado de Chávez, del socialismo del siglo XXI, que se haya eliminado la categoría socialismo en el discurso, que se haya eliminado la defensa de Maduro y de Cilia en el discurso y que ya no se mencione a Chávez, sino eventualmente, y que todos los símbolos se hayan eliminado al punto hasta de eliminar el color rojo, sin duda alguna, que es una condición que deja muy clara la disposición pragmática a vender cualquier principio a cambio de la preservación del poder, que ha sido el leitmotiv que ha conducido durante todo este tiempo el hecho de la posibilidad de mantener el control del Estado. Y el Rodrigato, a diferencia del madurismo que preservaba los adornos de la ideología, de la apariencia, de la lealtad, etcétera, 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 pero con un control férreo de profundización de violación de derechos humanos, la violación del Estado de Derecho y de Justicia, pues el Rodrigato ha negociado con el temido enemigo, con el enemigo eterno, con el imperialismo, para la preservación del poder, y eso los hace inevitablemente cómplices, así ellos utilicen la justificación que quieran justificar, de que gracias a que ellos tienen una brillante estrategia, están próximos a poder sacar y liberar a Maduro, porque es que ni siquiera lo dicen, pero además tampoco las acciones dicen que van en función de eso, van en función estrictamente de la posibilidad de ver cómo ganan tiempo, mientras Estados Unidos sigue avanzando, incluso en decir públicamente que tiene la intención de incorporar a Venezuela como Estado 51. O sea, se ha llegado a ese nivel en donde la respuesta de Rodríguez es poner un mapa muy colorido con unas maraquitas y un arpa y decir que Venezuela es soberana, pero no hay una capacidad de respuesta ante ninguna de las estrategias que se siguen profundizando desde el punto de vista de la psicología de guerra que sigue implementando Donald Trump y Marco Rubio contra Venezuela. Es decir, ellos o los hermanos del clan Rodríguez, no es posible que puedan sostener a largo o mediano plazo la narrativa de soberanía nacional mientras el país se esté enfrentando a un ajuste económico y político liderado por la Casa Blanca. No solamente es que no podrán, es que ya no pueden. O sea, es insostenible el discurso en relación con el tema de la soberanía, tal como se ha utilizado en la narrativa de estos 27 años, como un elemento de nacionalismo, de chauvinismo exagerado, tomado del chavismo propio. Es insostenible porque ellos son la demostración de que muchas veces esos discursos exacerbados de nacionalismo, de defensa de la Constitución, hasta un referéndum consultivo nos llevaron y nos mintieron diciendo que votaron 10 millones de venezolanos para la preservación del Esequibo e incorporaron el Esequibo como un estado, como el estado 24, y designaron a un gobernador del estado de Esequibo y no pueden, no tienen la capacidad ni de defender a su líder el 3 de enero, no echen ni un triqui-traqui para poder defender la soberanía del país que fue violada en ese momento, y 4 meses después lo que hacen es reunirse con quien extrajo a su líder máximo, que era Maduro, para poder seguir negociando cómo va a entrar el dinero al país. Es que es imposible no decir que hubo una traición, porque indiferentemente de que sea una estrategia brillante, supongamos, de búsqueda, de persuadir a Trump para que devuelva a Maduro, pues sin embargo las acciones son absolutamente tan evidentes que todo el pueblo venezolano sabe en el fondo que ahí pasó algo que no es lo que ellos cuentan. Así es. Nickmer, ¿el chavismo originario de este momento crees que tiene la fuerza suficiente para contrarrestar o darle la pelea al clan Rodríguez?
que es con toda la cúpula que continúa en el poder? Mira, no lo creo. Creo que tienen serias dificultades para poder articular fuerzas porque tendrían que enfrentar a dos enemigos. O sea, tendrían que convertirse en lo que hoy es la oposición venezolana. Tendrían que confrontar a quien está en el poder, al del cinismo, y tendrían que confrontar al imperio. Que tiene la pretensión, bueno, de sacarle el máximo provecho a la acción que desarrolló el 3 de enero. Tendrían que convertirse en una oposición de la oposición. Y aun cuando esos sectores pueden tener algún tipo de reserva de recursos para poder hacer eso, y pueden tener algún sector de la población que los apoye, sin embargo arrancarían en una posición de minusvalía porque no tienen el control del Estado, porque no tienen la posibilidad de tener la estructura, porque siempre ha dependido su estructura y su organización de lo que le dé el Estado, y están en una posición absolutamente de debilitamiento. Sin embargo, le quedan los medios de comunicación, las redes, le queda la posibilidad de pronunciarse, de generar mayor contradicción interna dentro del chavismo, madurismo, del cinismo. Eso sí tienen capacidad de hacer, de profundizar esa contradicción y en la aceleración de esa contradicción ver cómo hacen para pescar en río revuelto. Pero que tengan la posibilidad de la confrontación real y concreta de quienes están en el poder, porque ¿qué es lo que queda del chavismo en el poder hoy? Bueno, esa visión pragmática de que hay que preservarse en el poder. Y quienes están hoy en el Estado no van a dar un paso al frente para poder abandonar esta postura, para confrontarla por una ideología. Es que ¿quiénes son los que están confrontando en este momento, Mildred, públicamente al del cinismo? Aquellos que no tienen cargo público, aquellos que se quedaron sin recursos. O sea, estamos hablando de un Mario Silva o de un Michelo, además que son figuras comunicacionales, un Elías Agua que tampoco tiene en este momento ningún tipo de posicionamiento dentro del Estado y que como no están pegados a la teta del Estado, entonces se sienten con la posibilidad ética o moral de generar algún tipo de postura para develar lo que está sucediendo a lo interno. Como ocurrió en su momento con la que fue fiscal general de la República, con Luis Ortega Díaz, con Rafael Ramírez, que en su momento también ellos, que no, claro, no los ahora escuchado en fíjate, este momento, o sea, en este momento. fíjate, Mildred, de todos los que has mencionado, yo tendría que hacer una parte en relación con Luis Ortega, porque Luis Ortega sí lo hizo desde el poder. Sí lo hizo ejerciendo el cargo de fiscal, confrontó al gobierno ejerciendo el cargo de fiscal. Y bueno, ya sabemos las consecuencias. A lo último. Pero, claro, pero del resto, evidentemente que todos han empezado a confrontar después de que salen, no cuando están adentro. Exactamente. Bueno, y hablando de eso, o sea, paralelamente a las negociaciones y al tutelaje de Estados Unidos, hemos visto cómo se ha acelerado ese cambio dentro del gabinete, ¿no? Están desplazando, muchos le dicen purga, para mí están desplazando a la vieja guardia o a los leales que estaban en el gabinete de Nicolás Maduro. Estas acciones de Delcy Rodríguez responden a una exigencia directa de Estados Unidos para limpiar el sistema, mostrar, quitar el ala radical o simplemente responde a que ella quiere ejercer el control absoluto y trabajar con sus leales. Mira, Estados Unidos está preocupado por lo fundamental. Su tutelaje es económico y después político. En lo económico, todo se ha acelerado de manera extraordinaria. Ley de hidrocarburos, ley de minas, la posibilidad de producir más petróleo y llevarlo y venderlo exclusivamente a los Estados Unidos. De sanciones, reuniones con el Banco Mundial, etc. Eso, el Fondo Monetario Internacional, porque tienen que limpiar el sistema en función de poder generar mayor inversión en el país. Eso se ha movido en los 4 meses de manera extraordinaria, rápida, muy eficiente. En relación con lo político, hay solamente 2 elementos que se han movido. Parcialmente la liberación de los presos políticos en el rango de los derechos humanos y segundo, un plan que promete en una tercera fase ir a una transición que implica elecciones. Pero eso está simplemente en una promesa, en una expectativa. Claro. ¿Eso qué quiere decir, Mildred? Eso quiere decir que la discrecionalidad que tiene en este momento el del cinismo para el manejo político está totalmente en sus manos
porque en el proceso de negociación, Mildred, y presta atención a esto, en el momento de negociación de los primeros días, de esos primeros 15 minutos que le dieron a Jorge, a Diosdado y a Delcy, para ver si se subordinaban al tutelaje de los Estados Unidos o profundizaban la oleada de extracción de Maduro. El convenimiento al que lograron avanzar ellos es a que le permitieran estar 2 años en el poder para garantizar la transición de ellos, no la transición del país, sino la transición de ellos. Quien ejerció el poder y no quiere dejar ejército en el terreno, dice, bueno, yo te permito efectivamente que te manejes durante ese tiempo para poder hacer las cosas políticas que están claras en las líneas gruesas. Tenemos que llegar a la transición y tiene que haber unas elecciones. Usted manéjelo de la mejor manera, eso sí, con ojo supervisor, vamos a estar pendientes, vamos a generar presión, pero la discrecionalidad del cinismo está exactamente en el manejo de lo político. No hay más presos, no hay nuevos presos políticos de larga data, pero siguen deteniendo a gente, la retienen por corto tiempo, la despachan. Sin embargo, hay excepciones. En las liberaciones ahora son a super cuentagotas. Hay una intervención judicial que trata de simular que ellos mismos saben que hay una crisis para poder liberar presos políticos, etcétera. Pero la verdad es que todo está fríamente calculado en relación con eso. No hay un nombramiento de los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral. Pero sí nombras a los del TCJ y sí haces una remoción del gabinete porque sabes que son elementos importantes que los inversionistas extranjeros van a pedir, que es la posibilidad de que haya una seguridad jurídica, y eso solamente se puede dar con un TSJ estable o con miembros que puedan garantizar. Incorporar otra vez a los 32 magistrados cuando lo tenían en 20? Eso Mildred, porque además el del cinismo está tratando de generar una negociación que permita aparentar incorporación de sectores de la oposición para satisfacer pero ellos se quedan con la mayoría de los 20. Por supuesto, satisfacen la cuota, seguramente. Fíjate tú cómo la fracción Libertad, apenas se planteó la discusión sobre el tema del aumento de los miembros del TCJ, dijo que no estaba de acuerdo y la ley se aprueba con el aumento de los 32 por consenso. O sea, la misma fracción Libertad levanta la mano y aprueba lo que había afirmado que no estaba de acuerdo al principio. ¿Por qué? Seguramente porque le ofrecieron 1, 2, 3 magistrados. O sea, hay un proceso de negociación en donde algunos piensan que ir ocupando espacios puede permitir ir avanzando en cosas. Es una estrategia, yo no la comparto, pero es una estrategia totalmente válida desde el punto de vista político. Pero sin embargo, al final terminamos en una condición gatopardiana, Mildred. Todo cambia para no cambiar absolutamente nada. Cambiamos la cantidad de magistrados, pero ellos siguen teniendo el control. Se habla de posibilidad de elecciones, pero no cambian los miembros del Consejo Nacional Electoral. Cambian el gabinete, pero los cambian por otros que son exactamente de su misma gente, pero mucho más fieles a ellos. Y sobre eso se generan unos cambios que al final el venezolano no siente, porque el venezolano cotidianamente lo que siente es que, aún a pesar de que Maduro ya no está, y eso es un importante cambio, todo lo demás se ha profundizado y agudizado en complejidad, especialmente el tema de la sobrevivencia y el tema económico. Sí. No hablar de los servicios públicos. Sí, ni hablar. Para finalizar, el gobierno de Estados Unidos habla de 3 fases, ya las conocemos, ¿no? La última debería ser, pues, las elecciones, que todavía no se sabe cuándo van a ser. Pero tú, Nickmer Evans, ¿en qué fase crees que nos encontramos los venezolanos ante todo lo que estamos viviendo? Nosotros estamos exactamente en las fases que ha dicho Rubio que estamos. Estamos en este momento en esa fase en donde ellos estabilizan al país desde el punto de vista económico para sus intereses, pero no hemos entrado en la transición, que es la tercera fase, porque la transición es la parte electoral y lo que se dice en los corridillos de los sectores políticos es que la fase de transición, el momento de definir los procesos electorales, se van a dar paulatinamente, primero para elecciones municipales, después para legislativas y finalmente es posible que para diciembre del año 2027 se hagan las elecciones presidenciales para hacer el cambio en enero del 2028. En pocas palabras, esos 2 años que se negociaron desde un principio son los que parecieran estarse cumpliendo en este momento. Y no hay hasta los momentos expectativas de que la posibilidad del cambio, que es lo que necesita percibir el venezolano, se dé a partir del hecho de que haya un cronograma electoral en donde haya una fecha de elección presidencial. Eso es lo que lamentablemente no avanza y lo que los estadounidenses no comprenden que es fundamental para estabilizar el país. Uno, ¿cómo ves
el rol de María Corina Machado? ¿Crees que regrese pronto? Están como en un tira y encoge y eso tiende a decepcionar a los ciudadanos. Y por la parte de los ciudadanos, ¿cuál es el mensaje que le envías a todas esas personas que siguen confiando en que aquí se va a dar un cambio completo a través de Estados Unidos y a los que ya están sintiendo que es más de lo mismo? Con eso Mira, finalizo. María Corina está en una situación compleja porque está en el medio de dos aguas. Está Claro. en el medio de la presión por parte de los Estados Unidos, que le pidió que saliera y facilitó que saliera del país para poder generar la acción del 3 de enero, y el deseo que ella tiene en relación a liderar un proceso que permita terminar la liberación de Venezuela y la vuelta al Estado de Derecho y Justicia a través de un proceso de democratización y de legitimación de las autoridades. En este sentido, pues es evidente que no quisiera estar yo en los zapatos de ella, porque al final ella tendrá que tomar una decisión que es posible que tenga que confrontar la decisión de los Estados Unidos de negociar 2 años. Y la única manera de acelerar ese proceso es que María Corina vuelva a Venezuela y genere el liderazgo que es capaz y tiene la condición de poder desarrollar articulando todas las fuerzas, hasta la más pequeña, dentro de Venezuela para empujar hacia eso. Sobre tu segundo comentario, mire, yo le diría a la gente, primero, que estamos mucho más cerca que al principio del desenlace, que el desenlace es un desenlace inevitable, pero que sin embargo nuestro deseo de acelerar las cosas está presente, y estoy seguro que con el mayor aplomo posible es posible que la presión ciudadana incida en el que es en este momento el decisor de las cosas sobre Venezuela, el gobierno de los Estados Unidos. Las movilizaciones, las protestas, el debate, la develación permanente de lo que está sucediendo y el señalamiento permanente de la imposibilidad de que aquí pueda haber inversión si no se dan las condiciones políticas para que esa inversión tenga garantías, es la acción fundamental que en este momento debe desarrollar la ciudadanía, y para eso tenemos que retomar fuerzas, mantenernos, incrementar la presencia en la calle y además también generar propuestas y fundamentalmente articularnos y unirnos en función de un objetivo común, que es que haya un proceso de legitimación de las autoridades en Venezuela a través de las elecciones que deberán desarrollarse lo más pronto posible. Nickmer, muchísimas gracias por tu análisis, por participar en mi programa Cara a Cara. Quiero aprovechar esta oportunidad para también comentarle a toda la audiencia que no solamente haces análisis en otros medios, como lo estás haciendo con Impacto Venezuela, sino que también tienes una plataforma que te has dedicado a romper esa barrera de la censura a través de Punto de Corte. Yo quiero aprovechar para invitar a todos nuestros seguidores a que también se suscriban a tu canal de YouTube y puedan estar informados con todos los análisis que haces en el área económica, en el área política, en el área social, porque incluso yo también los veo, pero no puedo dejar pasar de que eres un analista político y que vienes de las bases del chavismo y que esto es un tema que conoces, digamos que a la perfección. Así que muchísimas gracias. Gracias, Mildred. Bueno, el esfuerzo que estamos haciendo comunicacional desde Caracas es ya de vieja data, y bueno, por eso me he metido 2 veces preso, así que seguimos igual en la lucha por la libertad de expresión, y muchas gracias a Impacto Venezuela por estar siempre pendiente del trabajo que nosotros estamos haciendo. Y bueno, vivan las colaboraciones en ese sentido. Así es, así es. Si no nos ayudamos entre nosotros como es, pues tenemos que ser solidarios unos con otros porque al final del día, un día eres tú, otro día soy yo y así sucesivamente. Si no hay solidaridad entre venezolanos, pues no vamos a avanzar nunca. Gracias, Mildred. Gracias a ti, un abrazo, Nicolás. Cuídate mucho. Y a toda mi audiencia también, muchísimas gracias por acompañarme cada domingo en este su espacio sin censura. Para más visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactoVE. No dejen de suscribirse al canal de YouTube, activar las notificaciones, compartir y por supuesto comentar. Soy Mildred Manrique, nos vemos el próximo domingo.